La siguiente sección se llama bases y dimensión. Comenzaremos con la definición. Diremos que S es una base de un espacio vectorial V si S es un subconjunto linealmente independiente de V y el espacio generado por S es igual a V. En este caso también diremos que los vectores de S forman una base de V. Veamos el siguiente ejemplo. Por definición, el conjunto vacío es linealmente independiente y genera al conjunto que solo contiene al vector 0. Por lo tanto, el conjunto vacío es una base del espacio vectorial que solo contiene al vector 0. Continuemos con la siguiente proposición. Sean n un número natural y f un campo. Consideremos los siguientes vectores en f a la n. E1 el vector cuya primera coordenada es 1 y todas las demás son 0. E2 el vector cuya segunda coordenada es 1 y todas las demás 0. Y así hasta En el vector cuya enésima coordenada es 1 y todas las demás coordenadas son 0. Entonces, los vectores E1 hasta En forman una base del espacio vectorial f a la n. Continuemos con la demostración. Demostraremos que los vectores E1, E2 hasta En son linealmente independientes en el espacio vectorial f a la n. Sean A1 hasta AN elementos del campo F. Supongamos que A1 por E1 más A2 por E2 más hasta AN por N es igual al vector 0. Entonces el vector cuya primera coordenada es A1 y todas las demás son 0 más el vector cuya segunda coordenada es A2 y todas las demás son 0 más así hasta el vector cuya enésima coordenada es AN y todas las demás son 0 nos da el vector 0. Se sigue que del lado izquierdo nos da el vector A1, A2 hasta N y esto es igual al vector 0. Como estos dos vectores son iguales, nos da que los escalares A1, A2 hasta AN son todos 0. Por la proposición 29, tenemos que los vectores E1, E2 hasta En son linealmente independientes en el espacio vectorial f a la n. Demostraremos ahora que los vectores E1, E2 hasta En generan al espacio vectorial f a la n. Para esto tomemos un punto arbitrario x1 hasta xn en f a la n. Entonces observemos que x1 por e1 más x2 por e2 así hasta xn por en es el vector x1 hasta xn. Es decir, el vector x1 hasta xn es una combinación lineal de los vectores e1, e2 hasta n. Se sigue que el espacio generado por los vectores e1 hasta n es igual a f a la n. Entonces los vectores e1, e2 hasta n generan a fn. Como ya eran linealmente independientes, entonces estos vectores forman una base de f a la n. Veamos la siguiente proposición. Sean V un espacio vectorial y V1 hasta Vn vectores linealmente independientes de V. Sean x1 hasta xn y y1 hasta yn escalares en f. Si la suma desde x1b1 hasta xnbn es igual a la suma de y1b1 hasta ynbn, entonces xi es igual a y para toda i desde 1 hasta n. Veamos la demostración. Supongamos que la suma desde x1b1 hasta xnbn es igual a la suma de y1b1 hasta ynbn. Entonces la suma desde x1 menos y1 por b1 hasta xn menos yn por bn es igual al vector 0. Como los vectores b1 hasta bn son linealmente independientes en v, entonces por la proposición 29 xi menos y es igual a 0 para toda i desde 1 hasta n. Por lo tanto xi es igual a y para toda i desde 1 hasta n. El regreso de la proposición anterior también es válido. Veamos. Sean V un espacio vectorial y V1 hasta Vn elementos diferentes de V. Si todo vector V en el espacio generado por los vectores V1 hasta Vn se puede escribir de manera única como combinación lineal de estos vectores, entonces los vectores V1 hasta Vn son linealmente independientes. Veamos la demostración. Supongamos que existen escalares A1 hasta n en el campo F, tales que la suma desde A1 por B1 hasta AN por Bn nos da el vector 0. Observemos que el vector 0 también lo podemos escribir
como la suma desde 0 por B1 hasta 0 por Bn. Por lo tanto, estas dos combinaciones lineales son la misma. Por hipótesis, I es igual a 0 para toda I desde 1 hasta n. Por la proposición 29, los vectores B1 hasta Bn son linealmente independientes. Podemos combinar las dos proposiciones anteriores en el siguiente teorema. Supongamos que V es un espacio vectorial y V1 hasta Vn elementos diferentes de V. Entonces el conjunto V formado por estos vectores es una base de V si y solo si cada elemento V de V puede ser expresado de forma única como combinación lineal de elementos de V. Demostración. Supongamos que V es base de V, sea V en V. Como V es base, existen escalares x1 hasta xn en el campo F, tales que V es la suma desde x1b1 hasta xnbn. Supongamos que existen escalares y1 hasta yn en F, tales que V es la suma desde y1 por b1 hasta yn por bn. Entonces, estas dos combinaciones lineales son la misma. Como V es linealmente independiente, podemos aplicar la proposición 39 para obtener que xi es igual a y para toda i desde 1 hasta n. Por lo tanto, cada elemento V de V puede ser expresado de forma única como combinación lineal de elementos de V. Con esto demostramos la ida. Ahora vamos a demostrar el regreso. Supongamos que cada elemento V de V puede ser expresado de forma única como combinación lineal de elementos de V. Esto implica que el espacio generado por V es todo el espacio V. Por la proposición 40, V es linealmente independiente. Como ya genera V, entonces V es base de V. Con esto terminamos de demostrar la proposición. Veamos el siguiente teorema. Si un espacio vectorial V es generado por un subconjunto finito S, entonces S contiene una base de V. Veamos la demostración. Si S es linealmente independiente, entonces S es base de V. ¿Qué pasaría si S no es linealmente independiente? Supongamos que S no es linealmente independiente. Entonces S no es vacío, ya que el vacío sí es linealmente independiente. Entonces podemos tomar un elemento U en S. Definamos el conjunto A que consta de todos los números naturales, tales que si T está contenido en S y la cardinalidad de T es igual a N, entonces T no es linealmente independiente. Demostraremos que A no es vacío. De hecho, demostraremos que la cardinalidad de S pertenece a A. Para esto, supongamos que T es un subconjunto de S, tal que la cardinalidad de T es igual a la cardinalidad de S. Como S es finito, entonces T es igual a S. Luego, T no es linealmente independiente. Por lo tanto, la cardinalidad de S pertenece a A. Como A no es vacío, entonces por el principio del buen orden, A tiene un elemento mínimo que llamaremos M. Observemos que el conjunto que solo contiene a U está contenido en S y la cardinalidad del conjunto que solo contiene a U es igual a 1. Por lo tanto, 1 no pertenece a A. Luego M no es 1, ya que M es el mínimo de A y M pertenece a A. Se sigue que M menos 1 pertenece a N y M menos 1 no pertenece a A, ya que M es el mínimo de A. Por lo tanto, existe un subconjunto T contenido en S, tal que la cardinalidad de T es igual a M menos 1 y T es linealmente independiente. Demostraremos que S está contenido en el espacio generado por T. Para esto tomemos un punto S en S. Con el objetivo de llegar a una contradicción, supongamos que S no pertenece al espacio generado por T. Como T es linealmente independiente, podemos aplicar la proposición 35 para asegurar que la unión de T con S es linealmente independiente. Pero la cardinalidad de la unión de T con S es igual a M, ya que S no pertenece a T. Esto implica que M no es un elemento de A, lo cual es una contradicción, ya que M es el mínimo de A. Por lo tanto, S sí pertenece al espacio generado por T, es decir, S está contenido en el espacio generado por T, lo que implica que el espacio generado por S está contenido en el espacio generado por T.
Como V es igual al espacio generado por S, tenemos que V es igual al espacio generado por T. Eso quiere decir que T genera V. Como T es linealmente independiente, concluimos que T es base de V. Y con esto terminamos la demostración del teorema.